esta corta presentación pues tendremos la oportunidad de poder distinguir las dimensiones del ser humano. Tomaremos como referencia el texto Introducción a la bioética del sacerdote italiano Michel Aramini, que es doctor en bioética. Iniciamos teniendo en cuenta la relación que tiene el hombre con la naturaleza, pues donde esta naturaleza se muestra en ocasiones como un ente superior al ser humano, pero donde el autor nos expone de que entre ambos entes debe haber un equilibrio armónico. ¿Sí? Las ciencias naturales se proponen en este texto a veces como la solución a todos los problemas del ser humano, pero no siempre es así. Entonces aquí se entra la cuestión de que la ciencia y la tecnología ponen en peligro el futuro del hombre, es lo que expone el autor, pues teniendo en cuenta que todos estos avances tecnológicos que se han venido presentando pues están apartando un poco al ser humano como tal. Entonces también se nos da la introducción a los derechos de la persona humana y que este se deriva a su vez del pensamiento católico. En la primera dimensión que se nos muestra en este texto, que es filosofía y persona humana, aquí debemos tener algo muy fundamentalmente presente, y es que las actuales corrientes bioéticas exigen que reconozcamos nosotros como seres humanos el derecho a la igualdad, que esto ya lo hemos venido tratando en las diferentes sesiones, pero que igualmente para ese tema pues también se reconoce como un aspecto fundamental. Y también se nos habla de que pues este ambiente natural de que hablábamos al inicio, pues se nos dan como unos derechos autónomos. Eh, que esos derechos autónomos que se le han dado a la naturaleza pues van progresando pues a través del tiempo. Aquí hay una relación muy interesante que hace el autor, eh, que dice el tema ya propiamente de la vida de esta persona humana, y él dice que la naturaleza pues también juega un papel muy importante, y que como en esos derechos autónomos que ya veníamos hablando, también dice una frase muy específica, es que debemos indignarnos cuando matan a un ser humano, de igual manera cuando matan a un árbol o se desvía un río. Entonces él pone esta contraposición en esta dimensión del ser humano, después de que la naturaleza también tiene esa correlación, y que nosotros como seres humanos adquirimos unas responsabilidades ante esto. Y él pone un ejemplo muy concreto de la responsabilidad. Él dice, para los padres la responsabilidad inicial son sus hijos, y para nosotros nuestra relación es el universo, nuestra responsabilidad. Él dice, debemos sentir esa misma responsabilidad que tienen los padres con el niño, y esa misma nosotros debemos tenerla con el universo. Entonces también nos habla de que pues el hombre no es solamente una dimensión biológica, sino que ya entramos a una concepción también espiritual, donde pues la concepción biológica nos enseña qué es la persona como tal, y en la en dimensión psicológica pues están los estados de la conciencia y la acepción moral, que también es importante recalcar. Y también fundamental dice que no es posible sostener la idea de una identidad sin el cuerpo. Entonces esta parte física y material que nosotros tenemos es un complemento para nuestro espíritu, y que eso es una dimensión muy importante, que nosotros sin el cuerpo no podemos hacer absolutamente nada, y que es importante, y que ese cuerpo, esa materia física que nosotros tenemos, es nuestro medio de expresión de nuestros sentimientos, y nos pone a su vez en comunicación con la naturaleza y nos da el reconocimiento con el otro. En la segunda dimensión que nos propone el autor en las dimensiones del hombre, pues está la teología y la persona humana. Aquí es importante porque el tema del cristianismo y el tema religioso pasa a jugar un papel muy importante. Aquí pues desde el cristianismo nos podemos dar cuenta que el concepto de creación, poniendo pues atención a que no es solamente la naturaleza como
como fin creador de Dios, sino que es la acción concreta del hombre también la que justifica esa creación de la naturaleza. Entonces partimos de dos aspectos fundamentales que nos muestra pues la Biblia, que es el Antiguo y pues el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se nos habla del espíritu, la carne y del cuerpo como una totalidad del hombre. A diferencia de la concepción griega, que hacía como los dividía por estratos, acá no. Pues sí es sí que cada una tiene una función pertinente, pero todas hacen parte de la totalidad del hombre. Y que en el Nuevo Testamento pues se nos presentan dos aspectos, que es la unicidad de la vida eterna, que es la realidad dinámica que depende de Dios, y el carácter definitivo de la vida eterna, que es la comunión que nosotros tenemos con Jesucristo. Y aquí es fundamental porque ya vienen entonces a entrar el decálogo de los mandamientos, el quinto mandamiento que dice no matar, que se convierte en una regla ética y jurídica, ¿sí? Que existe pues hasta en nuestros tiempos. Aunque en los tiempos, eh, los animales, en los tiempos de la Biblia, los animales se les permite matar, pero no con arbitrariedad. Entonces aquí entra una dimensión de que si toda la creación es una dimensión, entonces los animales pues se les permite de cierta manera de que se les sacrifique con ciertas condiciones. Y se nos habla de la semejanza que Dios tiene con el hombre. Entonces es fundamental tener en cuenta estas dimensiones importantes, porque la parte del cristianismo pues ha aportado a este tema de la dignidad humana y por supuesto pues por el respeto a la vida. En una tercera dimensión se nos muestra a la ética y a la persona humana. Aquí es importante reconocer el valor de la dignidad de la persona, que es una contribución cultural del cristianismo, pero que no nace precisamente de él. Aquí el contexto histórico que se nos da es desde la filosofía griega, de la autoliberación del hombre y de su relación con el cosmos. ¿Sí? De ahí se nos pasa de que pues la relación del hombre con Dios es libremente respetada. Y nuevamente viene al quinto mandamiento, que es el de no matar y que prevalece la vida sobre cualquier aspecto. Y en una cuarta dimensión está la soberanía de Dios y santidad de la vida. Entonces, que dice que según las enseñanzas bíblicas, matar a un ser humano no es solamente contravenir la justicia desde el derecho hablando, sino también desde deshonrar a Dios. Entonces, San Agustín, desde la patrística, nos habla también de que él en sus escritos prohíbe el suicidio como una manera también de atentar contra nosotros mismos. Entonces aquí vemos que se nos presenta una soberanía de Dios como parte fundamental de nosotros, y que pues Dios dispone de nosotros mismos en nuestra vida. Entonces por eso él hace la correlación con el suicidio, teniendo en cuenta que es una dimensión pues casi igual a la quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, también el significado ético de no matar, pues es que el ser humano debe adquirir ciertas responsabilidades, y que aquí entra ya en juego el tema de la biomedicina, que hemos tratado también en otras sesiones, de cómo es importante tener en cuenta el papel fundamental que tiene la biomedicina en estos aspectos, de se está realmente prestando un servicio de mejoramiento de la salud, o se está disponiendo de la vida de las personas con procedimientos que específicamente, como lo dice el autor, no están especificados dentro de la ética totalmente, y que no hay un respeto fundamental por la vida. Entonces hemos dado un breve recuento de las dimensiones que nos demuestra el autor, desde una relación entre la naturaleza y el ser humano, la filosofía, la teología, la ética como dimensiones fundamentales en el ser humano. Entonces, la idea de todo esto es llegar a la reflexión de que estas dimensiones del ser humano pues deben llevar a un respeto por la vida, de que nosotros no podemos disponer de nuestra vida ni de la vida de las demás personas como se nos disponga, sino que históricamente se ha dado un respeto por la vida. Aquí el autor también señalaba y decía de que anteriormente las leyes eran muy estrictas cuando usted le quitaba la vida a una persona,
y que hoy en día pues se ha ido dando tanta permisidad en esto que pues se ha provocado temas como las segundas guerras mundiales y el holocausto, ¿sí? Entonces es importante llevar a colación estos temas y llevar a la reflexión. Muchas gracias.